de bendición a sus vidas, a todos los que nos ven. Les damos las gracias por sintonizar su programa, ahí los que nos están viendo en la internet, y este servicio lo declaramos que va a ser de victoria. Amén. Amén. Apocalipsis 22. Vamos a estar leyendo el primer versículo y el segundo versículo de Apocalipsis 22. Cuando lo tengan, digan un amén. Amén. Me puse como título a este mensaje: el río de Dios. Amén, el río de Dios. ¿Cuántos saben que hay un río de Dios? ¿Han escuchado que hay un río de Dios? Y me dice la palabra de Dios que hay un río que le pertenece a Dios, y no es un río cualquiera. Amén. Y esto lo vamos a ver esta noche. ¿Qué clase de río es este río de Dios? Amén. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Aquí nos dice la palabra que nos muestra un pasaje. Amén. Un pasaje maravilloso. Amén. ¿Cuántos han ido a un río de aquí de Oklahoma? ¿Cuántos han ido al río, a cualquier río de aquí o de cualquier estado o de su país? Todos hemos ido a un río, ¿verdad? ¿Cómo se ve el río? Amén. Sabemos que ese estado it's a red state. Se dice, tenemos tierra roja. Amén. Vemos a un río y está rojo, o está sucio, o está oscuro. Amén. Nos metemos con ropa blanca. Siempre dice, si vas a ir a un lago, a un río aquí en Oklahoma, llévate ropa oscura porque se te va a manchar roja y ya no se va a quitar. Amén. Pero aquí dice la palabra de Dios que el río de Dios es resplandeciente como un cristal. Amén. Resplandeciente como un cristal, clarísimo. ¿Quién ha visto un cristal? Amén. Es una tienda en la moda que es de cristales. Amén. Entra uno allí y todo está brillando. Del lado que lo ve el cristal, brilla. Amén. Está resplandeciendo ese cristal. Amén. Y dice que ese río fluye desde el trono de Dios. Es lo que nos dice el hermano Juan de la Biblia. Nos está diciendo, esta visión le llegó a Juan y dijo: yo vi un río que estaba fluyendo de ahí. Amén. Y los podemos imaginar. Póngase a imaginar, vamos a nuestra imaginación, cómo se vería un río cristalino. Amén. Un río limpio. Un río, ¿cómo se vería cuando si fuéramos caminando, hay que decir, por un bosque, y nos encontramos con un río y dice que hay un árbol a su lado, a su costado, que está produciendo fruta cada mes? Amén. Y dice que las hojas, el fruto que está dando, amén, es para sanidad a las naciones. Amén. Es un río poderoso lo que nos está enseñando Juan. Amén. Es algo a veces difícil de imaginar. Por ejemplo, pues es un río, todos tenemos la imaginación de cómo es un río. Amén. Pero se puede imaginar si nosotros tuviéramos esa visión de cómo se vería ese río. Amén. Yo creo que sería algo que quedáramos con la boca abierta. Algo hermoso, algo que nada se compara. Amén. Porque mi Dios, no sabemos cómo es mi Dios. Amén. Nunca vamos a saber cómo se ve ese río hasta que lleguemos a su presencia. No nos podemos imaginar qué tan hermoso era lo que estaba viendo Juan. Amén. Y me puedo imaginar yo, y esa es mi imaginación personal. A lo mejor ustedes están pensando lo mismo, pero yo dije que el río es resplandeciente como un cristal, y me estaba imaginando puros cristales corriendo por la corriente, yéndose por la corriente, nomás brillando el agua. Así yo me lo imaginé. Amén. Y dice que empieza a descender hacia la nueva Jerusalén para dar vida a todos los que viven hacia la orilla del río. Amén. Entonces todos los que están a la orilla del río está dando vida. Y yo en mi imaginación otra vez estaba viendo a almas, a personas así al costado del río recibiendo vida. Amén. Creyentes recibiendo vida. Y otra vez, esta es mi imaginación. Pues le dije, ustedes pueden usar la suya, pero esto es lo que yo estaba pensando. Amén. Y dije, me podía imaginar árboles. Amén. Árboles bien fortalecidos. Amén. Que no tengan ni nada malo, que se estén pudriendo, sino que bien fortalecidos, verdes. Amén. Me podría imaginar flores alrededor, retoñando, unas que ya dieron su fruto. Me estaba imaginando cuánta cosa. Dije, ese río de Dios tiene que ser la cosa más hermosa que puede existir. Amén. El mismo río de Dios. Amén. Y me quedé pensando, dije, el pasto está completamente verde. Dije, el pasto que está alrededor, si está dando vida a las personas, igualmente le está dando vida a ese pasto. Amén. Imaginé un pasto así que se puede decir como turf. Dije, así va a estar el pasto bien
bien cortadito, bien bonito, bien hermoso. Otra vez mi imaginación de cómo sería. Amén. Y es algo que a veces es difícil de entender, el río de Dios. Ok, ya está bonito. Juan lo vio, pero ¿qué importancia tiene? Y vamos a ver qué importancia tiene ese río. Vamos a ir a Ezequiel 47. Amén. Y durante este mensaje quiero que su imaginación esté trabajando. Ponga su imaginación a trabajar. Como le decimos a los niños, imagínate que estás en Disneyland, imagínate que estás aquí, imagínate que eres un superhero. Imagínense ahora esta noche cómo sería Dios. Amén. Cómo sería ese río de Dios. Amén. Y una cosa, no limiten su imaginación. Amén. No le pongan límite a esa imaginación. Vamos a ir a Ezequiel 47, del 1 al 5. Amén. Y aquí nos enseña la Biblia muchas revelaciones sobre ese río de Dios. Nos enseña cosas que a lo mejor para mí eran escondidas, para mí nunca las había visto. Amén. Pero gloria a Dios que su palabra nos revela cosas nuevas. Amén. Dice así. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en sus manos, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amén. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y no paró ahí, dice, midió otros 1000 y era ya un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado o nadando. Era la única manera que podía pasar ese río. Y eso nos podemos imaginar que aquí está Ezequiel con el varón de Dios, y lo lleva hacia un río y lo empieza a caminar, mide 1000 codos y empieza a caminar, y entran los tobillos de este hombre a ese río o esas aguas. Y me dijo que midió otros 1000 y siguió metiéndose hasta las rodillas. Y siguió metiéndose luego hasta el lomo. Y llegó hasta el punto hasta donde ya no podía caminar. Ya estaba, yo me puedo imaginar que ya su cuerpo ya estaba a flote en ese estado. Y él ya no podía estar caminando, si quería pasar tenía que nadar. Y Ezequiel ya había pasado por el valle de los huesos secos. Él ya había pasado por eso. Y la pregunta que le hicieron, dice, y como humanos la contestaríamos, yo creo igual como Ezequiel, le dijo, ¿tú crees que estos huesos podrán vivir? ¿Tú piensas honestamente que estos huesos que están ahí ya secos podrán vivir? Y como humanos podemos decir honestamente que no. Sabemos que cuando una persona ya muere, ya murió, ya nadie tiene el poder de revivir a esa persona, ya está muerto para siempre. Hasta el regreso del Señor, amén. Y ya le dijo, yo creo que le dijo no, amén, pero dijo Dios no piensa, no habla como hombre, amén, porque en el río de Dios, amén, solamente da vida, amén, el río de Dios da vida y da poder, amén, no nomás para alzar huesos secos, sino para alzar una nación entera. Amén. Aunque estén unos huesos secos, aunque nosotros estemos como huesos secos, aunque nosotros estemos sin un espíritu vivo, amén, estamos andando, pero nuestra vida está seca, no tiene la presencia de Dios. Y aquí Dios le está enseñando, yo puedo hacer cosas grandes que tú ni te puedes imaginar. Amén. Para los hombres tú ya te ves muerto, tú ya no tienes esperanza, pero para mí, yo todavía no he terminado contigo. Amén. Para mí yo tengo un plan, yo tengo un propósito para tu vida. Amén, pero es toda la manera en cómo lo vemos. Amén, si vemos en los ojos humanos, mucha gente diríamos que ya no hay solución. Amén, pero con los ojos de Dios apenas está empezando. Amén, cuando vemos un poco más adelante, pero podemos ver que Jesús le dice a una mujer en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será
en Él una fuente de agua que salta para vida eterna. Amén. El que viene a sus caminos, el que viene ante Él nos va a dar algo muy especial. Amén. Algo a donde ya no tengamos sed. Y me puse a pensar, ¿cómo podríamos describir lo que está diciendo aquí? ¿Sed de qué? Amén. A veces tenemos sed de cosas de este mundo. Tenemos un sed, tenemos un vacío, no estamos contentos en la vida que tenemos y tenemos un sed, un anhelo de tener cosas, de cambiar nuestra vida, pero sin la ayuda de Dios. Amén. Y por eso mucha gente fracasa en su vida porque va sin la dirección de Dios. Va sin la palabra de Dios, quiere conquistar cosas sin la aprobación de Dios o sin la bendición de Dios. Amén. ¿Y qué pasa? Esa persona va a fracasar y va a tener sed otra vez de querer conquistar una cosa nueva. Y aunque lo conquiste, fracasa otra vez y nunca va a estar satisfecho. Amén. Pero lo que me enseña la palabra de Dios es que dice, yo te voy a dar una fuente que va a dar vida eterna. Amén. Una fuente que nos va a llenar adentro, que nos va a llenar nuestro espíritu. No nomás nuestro físico, sino que nuestro espíritu. Eso ahí es importante de cómo mantenemos nuestro espíritu. ¿Qué le estamos dando de comer a ese espíritu que tenemos? Amén. Muchos ya tienen, se puede decir que ya están bien flacos el espíritu que tenemos porque no lo hemos alimentado. Amén. Hay muchos que no le han dado alimento a su espíritu. Su espíritu está ahí, pero quieren salir corriendo de la iglesia. Ya no quieren estar aquí porque no sienten nada. Porque ya su espíritu no está oyendo la voz de Dios. La están opacando con cosas de este mundo. Y ya no le están dando camino a Dios para que pueda entrar. Se están cerrando. Están cerrando que la presencia de Dios llegue a sus vidas. Amén. Pero ¿qué pasa cuando le entregamos la vida a Dios? Amén. Jehová es poderoso. Mi Dios es poderoso. Amén. Porque hay recompensa para los que están dispuestos a diariamente caminar en su río. Amén. Pero es decisiones que tenemos que hacer. Dijo Ezequiel que vio las aguas que solo le llegaban a los tobillos. Amén. Cuando ese hombre lo llevaba. Pero cada cristiano debería estar dispuesto a caminar y explorar lo que ese río tiene. Amén. Porque cada uno de nosotros es algo diferente. Amén. Lo que yo voy a experimentar en ese río no va a ser lo mismo que ustedes van a experimentar. Cada quien tiene un plan. Cada quien, Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Amén. El que va a ser el mío, va a ser mío, va a ser especialmente para mí. Y el que Dios tiene para usted también va a ser especialmente para usted. Amén. Pero es de nosotros meternos a ese río y explorar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y la cosa triste es que muchos nomás han metido los dedos en ese río. Amén. Nomás están metiendo los dedos porque se siente rico. Amén. Hay un día caloroso, vamos hacia una alberca o a donde hay agua. ¿Qué hacemos? Siempre metemos los dedos, se siente rico, lo movemos un poquito, pero muchos se van. Amén. No se atreven a meterse más. Encuentran una excusa. ¿Por qué no meterse más? Está muy fría, no me quiero mojar, se me va a hacer feo mi maquillaje, mi pelo se va a hacer feo, tengo una cita acá. Amén. Porque limitamos esa experiencia. Amén. Cada uno de nosotros va a tener una experiencia totalmente diferente. Amén. Y como vayamos madurando en el espíritu y en nuestra relación, deberíamos de atrevernos a tomar más pasos hacia lo profundo, hasta que nos pierdamos en el amor de Cristo para que podamos entender cómo es vivir por fe. Amén. Como vamos madurando, no podemos estar en la orilla de ese río. Ya no podemos estar en el mismo lugar de donde Dios nos sacó. No podemos estar en el mismo lugar de donde Dios nos sacó. No podemos estar en el mismo lugar de donde Dios nos sacó. Amén. Eso es como si le estamos dando una bofetada a Dios, porque Él fue tan bueno de sacarnos, pero ahora nosotros no lo queremos seguir. Tanto que le pedimos que nos cambiara, que cambiara mi vida, que cambiara mi manera de ser. Y ya Dios obró, cambió nuestra manera de ser, pero ya ahora ya no queremos avanzar en esa relación con Él. Limitamos nuestra fe porque decimos, pues yo ya estoy bien, ya me cambió el Señor, pero mi Dios no nomás no nos quiere salvo. Mi Dios nos quiere activos, listos para hacer cosas. ¿Cuántos han visto un mesero? Un mesero bueno. ¿Quién ha ido a un restaurante a donde están los meseros moviditos? Yo creo que a todos nos ha tocado un mesero así, ¿verdad? ¿Qué hace el mesero? Está esperando qué hacer, cuáles órdenes tomar. Amén. Un buen mesero está atento a lo que le dicen. Un buen mesero va a apuntar lo que le dicen. Dijo, yo ordené esto, lo quiero así, en vez de esto, quítame esto y ponme otra cosa. El mesero dice, ok, lo apunta, va. Un mesero que es bueno
va a tomar nota de lo que la persona quiere. Amén, así deberíamos de ser nosotros. Amén, listo a lo que Dios dice. Amén, a lo mejor muchos están esperando en algo, están esperando que Dios haga un milagro, pero mucha gente se queda esperando sin actuar durante esa espera. Amén, están esperando que Dios haga algo grande. Estoy esperando, pero ya han pasado años, ya han pasado meses, ya han pasado días y todavía seguimos esperando. Amén, pero ¿qué? ¿Cómo estamos esperando? Es la diferencia en cómo esta fe sigue creciendo. Amén, si estamos esperando sentados, amén, Dios no va a obrar así. Amén, Dios quiere ver que nosotros estemos activos, que estemos involucrados, que estemos dispuestos a meternos a su río, a preguntarle, a hacerle preguntas. Padre, me quiero meter más en tu presencia, sumérgeme en tu río, sumérgeme en tu presencia, enséñame qué debo de hacer. No nomás quiero estar sentado, sino que yo quiero hacer un impacto para mi iglesia. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere, que estemos activos, que no nomás estemos sentados esperando que Dios sobre. Amén, porque mientras que estamos esperando, mucha gente necesita de nosotros. Amén, porque si tomamos la actitud de que nadie necesita de nosotros, nos quedamos sentados y nos volvemos egoístas, porque decimos nomás me importo yo, no nos importa los demás. Amén. Y dice la escritura dice que Ezequiel fue llevado a la casa de Dios, al templo, a donde vio que desde allí estaba brotando el agua del río. Amén, en el trono de Dios. Ahí pudo ver él que de ahí salía la agua. Amén. Y vio que esa agua se iba hacia la tierra, que estaba seca y sedienta, para darle vida a todo lo que tocaba. Él iba caminando y vio al trono. Y lo vio ahí. Y ya había caminado en ese río, ya se había metido, pero vio de a dónde estaba saliendo de ahí. Vio que desde el mismo trono de Dios estaba brotando ese río. Amén. Igual así. Y me quedé pensando, dice que esa agua brotaba desde el trono, de un costado del trono de Dios. Amén. Es la palabra que de ahí, de un costado, estaba brotando esa agua. Amén. Y esa agua se estaba juntando hacia el sur. ¿Cuántos saben que los ríos corren hacia el sur? Buscan una salida a donde pueden entrar. Amén. Usualmente es a un lago más grande o se meten al mar. Amén. Pero todos los ríos corren hacia el sur. Amén. Igual el trono de Dios estaba brotando de un lado y estaba corriendo todo hacia el sur. Y toda esa agua que estaba corriendo estaba dando vida a una tierra seca. A huesos secos estaba dando vida. A gente que su espíritu estaba sediento le estaba dando vida. Le estaba dando una esperanza. Él estaba viendo cómo esa agua estaba bendiciendo a las personas. Y me puse a pensar y dije, ¿quién más ha hecho eso? Y me acuerdo cuando mi Jesús estaba en el Calvario. Dice la palabra de Dios que penetraron su costado. Amén. Y nos podemos dar cuenta que esa sangre no brotó hacia los lados. ¿Qué pasó con esa sangre? Empezó a brotar hacia el sur. Empezó a caer, igual como esa agua que estaba brotando del trono de Dios, que estaba fluyendo todo hacia el sur. Mi Jesús estaba crucificado y esa sangre estaba derramándose sobre esta tierra que estaba seca. Se estaba derramando por nuestros pecados. Se estaba derramando por su vida. Se estaba derramando por sus hijos. Se estaba derramando por su familia. Se estaba derramando para que no hubiera más pecado en esta vida. Amén. Dije, ¿cómo que está funcionando? Esa misma agua que está brotando del trono del Señor es la sangre de mi Cristo. Es ese río poderoso. Por eso les dije, ¿qué tan poderoso es este río? No es cualquier río que está fluyendo, sino que es la misma sangre de mi Señor Jesucristo. Esa sangre es la que está tocando vidas, que está cambiando vidas, que está perdonando vidas para darle la oportunidad de entrar a su reino. Amén. Dice Juan en 4:14, mas el que bebiere del agua yo le daré y no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. El que esté dispuesto a tomar de esa agua ya no va a necesitar otra cosa. Amén. Y muchos cristianos están buscando salirse de lo que están creyendo. Muchas personas de este mundo quieren entender si hay una vida después de la muerte. Mucha gente está confundida de lo que están creyendo. Amén. Nunca están satisfechos con lo que la gente le está diciendo porque no han experimentado el amor y la verdad de Dios. Amén. Cuando tomen esa decisión de decir, Padre, yo quiero de ese río, Padre. Yo me quiero sumergir en ese río, Padre. Es cuando las cosas empiezan a cambiar. Amén.
Dice, yo seré en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso es lo que son los que han tomado esa decisión, amén. Jamás serán sedientos, amén. Nunca vamos a tener que estar pidiendo. Dios va a proveer, amén. Eso es algo poderoso, es algo tremendo para estar esperando en Jesús, en nadie más. No en mis fuerzas, no en mi mayordomo, no en otra persona más, sino que confiar solamente en Él. Amén, eso se toma fe, eso se toma de irse a ese río y meterse y sumergirse aún más. Amén, eso no nomás es de meterse en los tobillos, porque eso nomás es parte de eso. Nomás si metemos los tobillos rápidamente nos podemos salir de los caminos del Señor. Amén, pero a lo mejor estamos desarrollándonos apenas y vamos en los tobillos, está bien, pero no se quede ahí. Ahora métase más, métase hasta las rodillas, y a lo mejor unos ya llevamos más tiempo, pero aún las rodillas nos podemos salir un poco fácil. Amén, pero si nos seguimos metiendo, seguimos creciendo, seguimos madurando en el Señor, ya vamos a hacer lomo. Amén, pero vamos confiando en Jesús, vamos confiando y estamos creyendo que su sacrificio no fue en vano. Amén, yo estoy creyendo que el sacrificio que Él hizo cuando estaba derramando sangre, yo estoy creyendo que fue para mí. Amén, yo estoy muy cierto que ese sacrificio fue especialmente para mí, igual especialmente para usted. Pero mucha gente se sale de esa corriente, de ese río. Mucha gente se sale de la sangre de Jesús. Mucha gente le da la espalda a la sangre de Jesús y le dice, no me ha servido. Vistes cómo me fue, no estuviste ahí, pero eso no es confiar en Dios. Amén. El que corre pierde. Amén. El que corre pierde. Amén. Cuando vamos en victoria, una persona que va conquistando cosas no corre, porque él sabe su meta. Amén. Un empresario cuando ve algo, una meta, no retrocede. Amén. Si retrocede, perdió. Amén, y eso es lo que estamos haciendo en esta vida. Estamos invirtiendo de nuestra parte, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro yo. Amén, para poder entrar a los reinos del Señor. Amén. El río del Señor es poderoso. Amén. Y satisface. Es lo que más me gusta, es que el río del Señor satisface. Amén. Lo que yo necesite, eso va a satisfacer mi Dios. Lo que yo esté pidiendo es lo que mi Dios va a satisfacer. Amén. Dice Salmo 63, del 1 al 4. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Amén. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amén. David sabía que él necesitaba el perdón y la bendición de Dios. David ya le había fallado tanto a Dios que él sabía que solo el río poderoso de Dios le iba a dar lo que tanto anhelaba. Él le clamaba y le decía, mi alma está sediento de ti. Mi interior te necesita a ti, Padre. Mi pecado es demasiado grande, Padre. Nadie me lo puede quitar, solamente tú, Padre. Yo me quiero meter a tu río, Padre. Yo me quiero sumergir en ese río, porque la vida que yo estoy viviendo no es una vida grata hacia ti, Padre. David sabía que estaba mal. Amén, y todos reconocemos que vivimos en un mundo muy oscuro, lleno de malicia, en un mundo que se está quedando espiritualmente muerto. Amén, un mundo donde han quitado a Dios en las escuelas, en el gobierno, se está quitando a Dios, amén, para no ofender a otra gente, para no ofender otras religiones. Muchas gentes que han creído en el evangelio se están apartando porque la gente alrededor no cree, y por no seguir lo que ellos creen, para no hacerles el mal, prefieren hacerse amigos de ellos, prefieren hacerse amigos del mundo. Amén, pero ¿qué están haciendo? Ellos están parando que el fluir de ese río trabaje en su vida. Amén, están tomando la decisión de decirle a ese río, aquí tú ya no vas a pasar. Amén. Y cuidado con eso, porque de ahí, amén, de ahí llega la muerte. Amén, es de nosotros de mantener ese río vivo, ese río fluyendo dentro de nosotros. Y algo que me quedé bien admirado es que cuando vemos la composición de este cuerpo, cómo está hecho, todos sabemos que este cuerpo es el 75% hacia más hecho de agua. Amén, de agua. Amén, qué coincidencia, ¿verdad? Que el poder de mi Dios viene por medio del agua. Amén, podemos ver cómo Dios controla el agua de una manera increíble. Abrió el río Jordán, amén, lo abrió con su poder porque Él lo controlaba.
Amén, mandó la lluvia, agua otra vez a apagar todo el pecado. Amén, pero ahora en vez de causar algo mal, ahora está usando ese río como la sangre de Jesús para decirnos, yo aquí está una esperanza para ti. Yo aquí he dado una esperanza para ti, amén. Dice Salmos 46, de 4 a 5, dijo, el río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Wow. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El río de Dios, amén, es poderoso. Amén, no es alguien que lo puede parar, solamente si tomamos la decisión y negar a Dios, amén. Dios es fiel, Dios no nos va a dejar que las obras del enemigo nos derroten. Amén. Cuando uno está en ese río, cuando uno se está sumergiendo en ese río día con día, las obras del enemigo no nos van a poder alcanzar. No va a haber manera, no va a poder entrar a nuestras vidas. Amén. Va a haber una trampa para que no pueda entrar. Amén. El que se está sumergiendo diariamente, que está buscando más de Dios, que está anhelando más de Dios, el enemigo no va a poder entrar allí. Amén. Dice, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Amén. El río de Dios, el amor de Dios está ahí. Aunque lleguen cosas difíciles, Dios nos va a dar una salida. ¿Pero por qué? Porque andamos en ese río. Amén. No nos hemos salido de ese río. Cuando está uno sumergido en ese río, sabemos que tenemos el respaldo de Dios. Amén. Y esa sangre fue derramada. Amén. Y lo podemos usar como un río para salvar naciones. Amén. Para salvar a gente. Amén. ¿Quién no ha sido agradecido? Amén. Yo estoy bien agradecido de lo que Jesús hizo. Bien agradecido porque ahora yo entiendo que sin Él mi vida no estuviera como está. Amén. Y se puede ver a gente que no tiene a Dios en su corazón, que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Se puede ver el cambio que tiene esa persona. Amén. Es una vida que está pasando por momentos muy difíciles. Es una vida que se está yendo hacia la perdición. Es una vida que no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Amén. Y no es necesariamente que una persona sea mala. No estamos echando pedradas a gente que no conoce del Evangelio. Pero la verdad es que nunca nadie le ha llegado a predicar el Evangelio. A lo mejor no han escuchado del amor de Dios. Amén. A lo mejor nadie le han dicho que hay un río. A lo mejor nadie le ha dicho que Jesús ya pagó por su pecado. A lo mejor se encuentran en ese lugar, pero es allí a donde les dije, no nos podemos quedar quietos en la iglesia, nos tenemos que volver serviciales, nos tenemos que meter en el río y decirle, Padre, ¿cómo puedo actuar mejor? ¿Cómo puedo ser de bendición a las personas alrededor de mí? ¿Qué puedo hacer? Amén, el trabajo es mucho y nunca se va a acabar ese trabajo. El trabajo de Dios siempre requiere de hombres y de mujeres que estén dispuestas a nadar en ese río. Amén. Si una persona no está nadando en ese río, no va a tener ese amor, ese afecto por los demás. Es de nosotros de sumergernos en ese río y pedirle al Padre, Padre, andaba en los tobillos, ahora quiero estar en mis rodillas. Estaba en mis rodillas y ahora quiero estar hasta mi lomo, Padre. Y ahora que ya estoy aquí, Padre, ahora quiero nadar en ese río. Amén. Cuando uno empieza a nadar en ese río, las cosas tienen que cambiar. Amén. El enemigo ya no va a tener autoridad en su vida. El enemigo se va a tener que alejar de su vida porque usted está cubierto, está sumergido. Toda la presencia de Dios, toda la sangre de Jesucristo lo está cubriendo. Amén. Qué hermoso cuando están unos niños en el lago, en un río. Amén. El niño lo que quiere hacer es meterse al agua. Amén. No le importa lo que está vistiendo, nomás se quiere meter. Amén. Y lo que me quedé que se puede decir como maravillado de cómo trabaja, es que ese niño sin temor se mete. Amén. Pero porque ese niño está confiado que su papá o su mamá lo está cuidando. Amén. No tiene miedo de sumergirse en esa agua. Mientras los niños a lo mejor empiezan a patalear. ¿No viste los niños que empiezan a patalear la agua? Ven, cuando menos ya vemos otra vez dónde está el niño, ya está bien metido, ya se está metiendo al agua más y más y empieza a dar con los brazos y empieza a mover. Y ese niño feliz. Pero ¿qué está haciendo el padre o la madre? Está cuidando de su hijo. Amén, está cuidando que ese hijo no se vaya a ahogar. Amén, está al pendiente.
Y así nuestro Dios, Él está al pendiente de nosotros. Ya estamos sumergiéndonos en ese río. Mi Padre no nos va a soltar. No va a dejar que mal llegue a nuestra vida, sino que nos va a dar la mano, nos va a estar cuidando. Y esa es la actitud que tenemos que tomar. Decir, ya estoy aquí, pero quiero más de ti, Padre. Quiero más de tu presencia. No estoy conforme en el lugar que estoy. No estoy conforme, y a veces es difícil entrar a ese río. Es difícil entrar porque nos da miedo de lo que Dios nos va a pedir. Porque cuando tomamos la decisión de entrar a ese río, entrar a esa presencia, de aceptar que Cristo es mi Señor y Salvador, Dios demanda cosas de nosotros. Cosas que a veces es difíciles de hacer. Pero gente no quiere entrar porque sabe que tiene que empezar a hacer un pacto con Dios. Un pacto es algo poderoso que le empezamos a decir, Padre, probé todo de este mundo y ahora solamente voy a confiar en ti. Eso es hacer un pacto en las buenas o en las malas, Padre. Voy a confiar en ti, Padre. Aunque esté enfermo, aunque mi cuerpo ya no quiera, voy a confiar en ti, Padre. Eso es hacer un pacto con Dios y estar creyendo que la fe de estar en ese río va a ser más que suficiente. Amén. Dice en la Biblia, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y me dice la palabra, para todo aquel, o en otras palabras, hasta que Jesús vuelva, esa sangre no será agotada. Amén. Y lo que me enseña, para todo aquel, han pasado generaciones antes de mí, a lo mejor van a pasar generaciones después de mí. Amén. Pero esa sangre no va a ser agotada. Y lo que me enseña es que mi Dios no tiene limitaciones. Amén. Mi Dios no tiene limitaciones a quien puede salvar. Dice, todo aquel que esté dispuesto a llegar a mí, yo lo voy a aceptar. Hay más que suficiente sangre. Mi amor no se acaba. Mi amor es tan grande que va a haber para ti. Y va a haber para ti, y va a haber para ti, y va a haber para ti. Amén. Así trabaja mi Dios. Mi Dios es un Dios de amor. Amén. Que está esperando que vengamos. Por eso mandó a su Hijo, para que todo aquel tuviera una opción, una oportunidad de entrar a la vida eterna. Amén. No hay limitaciones para mi Dios. No hay limitaciones. A lo mejor un río lo podemos ver que se seca, pero ese no es el río de Dios. Amén. Puede llegar que no caiga lluvia por meses, por años, y ese río se seca, pero ese no es el río de Dios. Amén. El río de Dios está brotando desde su trono. Amén. El río de Dios no tiene alguien que lo puede parar, solamente Dios lo puede parar. Pero hasta que venga Jesús, Dios está dispuesto a salvar almas. Jesús está dispuesto a seguir dando de esa sangre. Esa sangre está presente y está allí, y la podemos tentar, la podemos ver, la podemos anhelar, pero si es de nosotros entrar ahí. Amén. Dice en Isaías 59:1, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Amén. Mi Dios está oyendo. Amén. Mi Dios está oyendo el clamor de gente. Amén. Mi Dios sabe que gente quiere cambiar. Mi Dios quiere que necesita cambio a este mundo. Mi Dios sabe, su oído está oyendo, su mano no se ha cortado. Mi Dios está aquí. Mi Dios está aquí hoy en esta noche. Ese río está fluyendo aquí. Ese río se está moviendo aquí. Es de nosotros si nos queremos meter en ese río o no. Amén. Mi Dios está aquí. Mi Dios está presente aquí. Me dice que Él es el gran yo soy. Amén. El gran yo soy. El gran yo soy está aquí presente hoy en esta noche. Dice, el gran yo soy la puerta, el camino, la verdad. Dice, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan vivo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el alfa y el omega, yo soy el gran yo. Él es el que está aquí. El gran yo está aquí. Esta noche Él está aquí. Esta noche Él está aquí. Y es de nosotros de tomar la decisión si vamos a seguir a la orilla de ese río o si nos vamos a empapar más de su presencia. Es de nosotros si queremos cambiar nuestra vida o seguir igual. Es de nosotros si nos queremos mover en su presencia o no. Es de nosotros si nos vamos a mantener nomás en los tobillos sumergidos o las rodillas. Es de nosotros hacer esa decisión si vamos a estar hasta adentro o nomás parte. Amén. Y han pasado años. Han pasado años, se puede decir así, miles de años desde que Jesús ha muerto y ha resucitado. Han pasado años. Amén. Pero ese río no ha parado de fluir.
el río de Dios no ha parado de fluir. Esa sangre que fue derramada no ha parado de fluir. A lo mejor decimos, la iglesia no se ve muy bendecida, la iglesia no está creciendo, el evangelio no está creciendo, amén, pero tenemos que hacer research, a veces tenemos que buscar un poquito más, porque a veces nos quedamos conforme con lo que vemos primero, lo que está al alcance, lo que vemos, nos quedamos conforme. Pero a veces tenemos que buscar qué ha estado sucediendo en este mundo, cómo ha estado cambiando este mundo. Dice que en el día de Pentecostés, unos dicen que había 120 en el aposento alto. No sabemos el número correcto que había, amén, pero solamente había una cantidad pequeña que estaba creyendo lo que había sucedido. Amén, pero el río de Dios estaba fluyendo, se estaba moviendo. Amén, esa sangre de Dios, de Jesús se estaba moviendo, estaba tocando vidas. Amén, y si podemos ver, hay muchos que han sido salvos durante los años por ese regalo de Jesús. El río de Dios no se ha parado de mover. A lo mejor se ve que está estancado, pero no es así. Nomás tenemos que ver a dónde se está moviendo ese río. Amén, y si nosotros estamos parando ese río, tenemos que cambiar nuestra vida. Amén, pero el río de Dios no se ha parado, sigue fluyendo y sigue fluyendo y sigue fluyendo, y hasta que Dios decida mandar a Jesús otra vez es cuando va a parar, y ya no va a haber oportunidad de cambiar nuestras vidas, ya no va a haber oportunidad de arrepentirnos. Pero ese río no se ha apagado, ese río sigue moviéndose. Han pasado años, pero la presencia de Dios no se ha ido de este mundo. El Espíritu Santo de Dios todavía sigue presente. Amén. Han habido avivamientos tremendos en este mundo. Amén. El avivamiento de Martín Lutero, que empezó a predicar sobre la fe, sobre que no solamente por nuestras obras, por nuestras oraciones vamos a ir a heredar el reino de los cielos. Él empezó a predicar una salvación por medio de la fe. Amén. Y un avivamiento. Amén. Que todavía gente está predicando, nosotros lo predicamos. Amén. Que nosotros estamos viviendo por fe. Amén, no nos hemos quedado estancados. El río de Dios no se estanca. Amén, se sigue moviendo, sigue buscando por quién puede trabajar, quién está dispuesto a prestar su vida para seguir moviendo este río. Amén, a lo mejor han escuchado del avivamiento que hubo en California, de Azusa Street. Amén, hubo un avivamiento tremendo donde la presencia de Dios cayó y gente que nunca había escuchado el evangelio recibió del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se estaba moviendo. Y yo me puedo imaginar que ese Espíritu Santo es el río de Dios que estaba tocando vidas, estaba tocando la vecindad, la comunidad. Esas comunidades, esas vecindades han sido bendecidas, han salido ministros, han salido ministerios, pastores, evangelistas de esos avivamientos. El río de Dios no se ha apagado, no ha parado de fluir. Nomás es que tenemos que ver por a dónde se está moviendo y juntarnos a ese mismo río. No se ha parado el río de Dios, amén. Se sigue moviendo. Amén. En Rusia era un país comunista que no se permitía hablar del evangelio. Nadie podía hablar del evangelio. Se cancelaba toda religión. Se volvió en un estado ateo, a donde cualquier religión, aparte de Orthodox Catholics, podían practicar ahí. Amén, pero el evangelio no se permitía. Amén, pero ¿qué llegó? Se dice la cortina de hierro se quebró. The Iron Curtain, the Communist Bear, era el comunismo, se quebró ahí. Amén, ¿y saben qué pasó? Por ahí empezó a fluir el río de Dios. Amén, por ahí se está predicando. Lo que antes no se podía predicar, ahora está entrando ahí. Ahora ese río de Dios se está metiendo, está cambiando vidas, está sanando corazones, está cambiando familias, está cambiando comunidades de Rusia. Amén, en un país a donde nunca se dejaba, no se permitía hablar de Dios, de hablar de un Cristo, amén, de hablar de un Dios poderoso. Ahora ahí están recibiendo palabra, amén. El río de Dios no tiene limitaciones, amén. Vamos a China, otro país comunista que prohibió la palabra de Dios. Aún en muchos lugares todavía la están prohibiendo. A donde no pueden practicar lo que estamos practicando nosotros, a donde no se pueden juntar a adorar a Dios, se tienen que ir a esconderse, se tienen que meter a subterráneos, se tienen que mandar mensajes por papelitos, se tienen que decir, aquí nos vamos a juntar.
Ya no nos podemos juntar aquí, ahora tenemos que ir hasta acá. Gente que está viajando kilómetros para llegar, para poder oír la palabra de Dios. Amén. El río de Dios no se está parando. El río de Dios está fluyendo. No deje que el enemigo le diga que ya no hay poder de Dios. Esa es mentira. Dice que su mano no será acortada, sino que va a estar ahí para darnos vida. El río de Dios no está parado. El río de Dios se está moviendo. Amén. A donde no se dejaba predicar, la palabra de Dios está entrando. Amén. Dice Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se está metiendo ese río. Ese río está metiéndose en lugares a donde no se podía meter. Y lo que me gusta del agua es que el agua tiene un poder de romper cosas. Un río rompe piedra. Amén, algo duro, corazones duros, corazones ya hechos piedra que ya no quieren cambiar. El río de Dios puede pasar por ahí y romperlo. Amén. No tiene límite ese río de Dios. Y aún lo podemos ver en el mundo físico. Podemos ver cómo un río empieza a abrir camino como el río quiere. Nadie le dice a ese río cómo moverse. Nadie le dice por aquí puedes pasar y por aquí no. Ese río sigue con su corriente y abre camino por donde quiera. Así es la palabra de Dios, así es el río de Dios. Nadie le dice qué tiene que hacer, solamente Dios es el que lo puede controlar. Solamente Dios es el que tiene la autoridad de decirle por aquí vas a entrar o por aquí no vas a entrar. Nosotros no tenemos esa autoridad. El río de Dios va a entrar, va a quebrar corazones a donde quiera y como quiera. Amén. Mi Dios es poderoso. Amén. Dios, el evangelio necesita hombres y mujeres dedicadas a Dios, entregadas a Dios, dispuestas a ser parte de ese río, dispuestos a buscar más de la presencia de Dios. La iglesia del Señor no será derrotada. Amén, la iglesia de Dios no será derrotada. Amén, la iglesia de Dios no se está muriendo. La iglesia de Dios no se está apagando el fuego en la iglesia de Dios. Apenas está creciendo, apenas está entrando en lugares que estaba prohibido entrar. Apenas va a empezar el avivamiento de Dios, amén. En los últimos días va a empezar a ser un avivamiento tremendo, amén. Y yo lo estoy creyendo, amén. De aquí va a salir un avivamiento tremendo, amén. Pero es de nosotros de tomar esa decisión. Si vamos a dejar que ese río fluya entre nosotros o lo vamos a parar, amén. Pero de aquí va a salir un avivamiento. De aquí va a salir un avivamiento. De aquí está el presente, ese río de Dios. Ese río todopoderoso está presente. Y lo que me gusta es que el río empieza a abrirse a diferentes lugares. Amén. Cuando un río llega y llena un lugar, se empieza a esparcer a diferentes lugares y empieza a tocar, empieza a abrir caminos en diferentes direcciones. Y nosotros somos ese lugar. El río, cuando ya nos sumergemos en la presencia de Dios, de nosotros van a salir dones, van a salir talentos que nunca sabíamos que teníamos, pero esos talentos van a salir, van a empezar a brotar de nosotros. Y por eso, por medio de ese río, vamos a tocar personas diferentes, vamos a hacer cosas grandes, porque estamos llenos de la presencia de Dios, porque estamos llenos de ese río, porque permitimos que ese río entre y esté trabajando dentro de nosotros. Amén. Apenas se está desarrollando, apenas está empezando esto. Amén, hay muchos que no conocen de la palabra, pero la tecnología está cambiando eso de una manera tremenda. Amén, si queremos podemos buscar servicios de gente en China, de Rusia, de Afganistán, del lugar que quiera. La palabra de Dios está hablando. Amén, está tocando puertas, está tocando corazones, está quebrantando corazones. Ese río de Dios se está moviendo. Amén, pero a veces nosotros queremos cerrar estos ojos y criticar en la situación que estamos y queremos parar ese río, pero usted no va a parar el río. Amén. Si usted no quiere ser parte de eso, Dios no lo va a usar. Dios no lo va a usar si usted no quiere ser parte. Mi Dios es un Dios caballero. Amén, Él no nos va a tirar ese río y no nos va a empujar. Mi Dios no funciona así. Mi Dios es por las buenas, amén, no por las malas. Mi Dios no nos va a agarrar, no nos va a sumergir sin que nosotros queramos, amén. Mi Dios nos va a enseñar un amor. Mi Dios nos va a abrazar, nos va a decir, yo quiero algo mejor para ti. Déjame te guío por aquí y yo te voy a cuidar. Yo te voy a dar la mano. Yo te voy a agarrar de la mano. Y primero te voy a dar a probar lo que yo soy. No te voy a meter por completo, nomás te voy a meter por los tobillos solamente.
Pero yo voy a seguir midiendo cosas más grandes para ti. Yo ya estoy midiendo cosas más grandes para ti. Yo ya veo cosas más grandes para ti. Apenas te estoy metiendo. Amén, pero confía en mí. Ten fe en mí. Que cosas grandes yo voy a hacer en tu vida. No corras. Amén, pero yo voy a estar aquí. Dice que Ezequiel iba de mano. Amén, y lo siguió metiendo. Y primero los tobillos. Amén. A lo mejor no sabía qué estaba sucediendo, pero Dios vio que estaba midiendo. Amén, pero lo siguió caminando. Así es mi Dios. Mi Dios los quiere agarrar de la mano. Cada uno de ustedes agarrarlo de la mano y sumergerlo en ese río. Amén. Para que estén satisfechos, para que no estén sedientos, para que no tengan esa sed que nunca pueden saciar, sino que haga un retoño en su vida de agua a vida. Amén. Es lo que mi Dios quiere para cada uno de nosotros. El río de Dios está fluyendo esta noche. Amén. Y todo aquel que se quiera meter, se va a poder meter. Amén. Mi Dios no tiene limitaciones. Amén. Usted podría decir que soy la persona más fea en este mundo. Soy la persona más horrible, más pecadora. A mi Dios no le importa quién eres. Mi Dios no le importa quién eres ahorita. Mi Dios le importa quién vas a ser mañana. Amén. Mi Dios le importa qué cambios vas a hacer en este mundo mañana. El de hoy no importa. Él no ve tu pecado. Él sabe que está ahí, pero Él no te está juzgando por ese pecado. Él te está abriendo las puertas. Jesús derramó esa sangre. Empezó a fluir, empezó a caer, empezó a cubrir este mundo por ese mismo propósito. Para salvar vidas. Para que no se fueran a la perdición. Para que tuvieran esa oportunidad. Mi Dios es tan amoroso que nos dio a su Hijo unigénito. Para todo aquel que en Él crea. Amén, para todo aquel que en Él crea. Si usted está creyendo que Dios puede cambiar su vida, Dios lo va a cambiar. Amén, ese río va a estar fluyendo en su vida. Amén, pero no limite a Dios. No lo limite en lo que Dios puede hacer. Amén. Hay muchos que solos han metido los dedos en el agua. Amén. Hay muchos que nomás han metido los dedos en la agua. Amén. Hay otros que apenas van en los tobillos. Amén. Usted sabe la relación que lleva con Dios. Usted sabe cómo está con Dios. Usted sabe si ha sido honesto con Dios. Usted sabe si de veras se quiere meter o no se quiere meter. Usted sabe si de veras quiere la presencia de Dios o no quiere la presencia de Dios. Amén, pero mi Dios está dispuesto a aceptar a cualquier persona. Él está dispuesto a abrir sus brazos. Amén, y entregarle ese río. Que ese río entre a su vida, que cambie su corazón. Amén, qué bonito cuando Dios nos quebranta el corazón, ¿verdad? Amén, nos quita un peso de encima. Amén, podemos ver el mundo de otra manera totalmente diferente. Amén, podemos ver las maravillas de Dios. Amén. Yo estaba pasando por un momento muy difícil. Me acuerdo que mi papá había pasado por cirugía y lo tenían en el cuarto de cuidados intensivos. Ya habíamos pasado horas esperando que nos dijeran qué estaba pasando, desveladas, cuidando de cómo estaba él, estando al pendiente, y en mi corazón se entristeció. Amén, mi corazón estaba triste. Amén, mi alma estaba triste, mi espíritu estaba triste, y dije, Padre, ¿cómo puede estar sucediendo esto? Amén, y yo me quería echar a cara a Dios muchas cosas y le quería reclamar. Amén, pero dijo, mi amor es muy grande. Amén, y estaba doliendo adentro y mi corazón se estaba poniendo duro y sentía como que si tenía rencor hacia Dios. Amén, pero mi Dios dijo, y mi plan que yo tengo para tu padre es el plan que yo tengo para él. Amén, el plan que yo tengo para tu vida es diferente. Amén, y no lo podía entender y dije, Padre, revélame que tú todavía estás viviendo, que tú todavía eres poderoso. Amén, y me acuerdo que salí de ese hospital y salí afuera y mis ojos nomás captaron la luz y empecé a ver todo verde, todo hermoso, todo maravilloso. Amén, y dijo, por un hombre, dije, por tu padre yo mandé a mi hijo. Amén, y dije, wow. Dijo, por tu padre yo mandé a mi hijo. Por ti yo mandé a mi hijo. Por todos ustedes Dios mandó a su hijo. Amén, porque Él quería que nosotros fuéramos salvos. Amén, y me acuerdo que mi padre me decía, en las buenas o en las malas tenemos que adorar a Dios. Amén. Y eso se me quedó a mí grabado.
Y ahora yo sé que cuando estoy pasando un momento difícil, le digo, Padre, en las buenas y en las malas, yo te voy a adorar, Padre. Tú eres muy bueno conmigo, Padre. Y ahora cuando empecé a leer de este río, le dije, Padre, yo me quiero meter en ese río. Yo me quiero sumergir en ese río. Yo quiero estar nadando en ese río. Que la corriente me lleve en ese río a donde me tengas que llevar, Padre. Yo quiero estar presente en ese río. Yo no quiero estar conforme a la orilla y viendo todos los demás regocijándose en el río, en la presencia, alabando a Dios en espíritu, en canto, en verdad. Yo no quiero más estar viendo, Padre. Yo quiero ser parte de ese río. Yo me quiero desenvolver en ese río. Yo me quiero sumerger. Yo me quiero empapar de ese río. Yo me quiero que la presencia de Dios llegue sobre mí, que el Espíritu Santo esté sobre mí. Yo quiero ese río. Es hermoso estar en ese río, amén. Porque cuando vienen momentos difíciles, me acuerdo que yo puedo alzar mi vista hacia Él. Y yo me puedo refugiar en Él. Yo sé que Él es mi roca fuerte. Yo sé que en Él yo estoy salvo. Yo sé que en Él nada me puede quitar del camino de Dios. Yo sé que Él es el gran yo. Amén, Él es. Él es el Dios todopoderoso. Mi Dios no tiene límites. Cuando yo estoy triste, cuando yo me siento derrotado, cuando yo me siento deprimido, cuando yo estoy pasando por momentos difíciles, yo le digo, Padre, solo en ti me voy a confiar. Solo en ti voy a poner mi mirada. Solo en ti voy a poner mi fe. Y así tú me vas a sacar de mi lugar que estoy. Mi Dios es poderoso, amén. Si me pueden ayudar los músicos un ratito. Me gusta el canto que dice, hay un río que fluye de su trono, amén. Un río que fluye de su trono, amén, para sanar, amén. El mismo río que está saliendo del trono, que de un costado salió esa sangre que fue